Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ki misión tetse Torah, ki misión tetse Torah, udavar Adonai mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai mi Yerushalayim, Baruch Shenatam Torah Torah, Baruch Shenatam Torah Torah, Le'amo Israel Vikedushato, a través de Yeshua. Shabbat Shalom, amados. Buenas noches. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Bienvenidos sean todos una vez más a la introducción de la porción semanal de la Torá. Y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Por eso el Shabbat es un anillo, el cual está conectado con nosotros desde la creación. Comparta este video con todos aquellos que desean aprender, y ya estamos despidiendo prácticamente este año 2022, el año gregoriano. Un año que cuando uno piensa en lo que es la entrada del milenio, en el 2000, no pensábamos de verdad que íbamos a llegar hasta esta fecha. Recuerdo que en el 1999, diciembre de 1999, a la entrada de un nuevo siglo, iba el mundo a sufrir una serie de transformaciones, y definitivamente así fue, porque el espectro digital, el espectro de las redes sociales dieron un giro a la vida del ser humano en todas las esferas de su vida. Y muchos erróneamente pensaban que el 31 de diciembre del 1999, que ya en ese aspecto íbamos a pasar a la entrada de un nuevo milenio, el 2000, ¿verdad? Pensaban mucha gente que el mundo se iba a terminar. Y recuerdo que escuché a muchos pseudoprofetas diciendo que iba a venir el Cristo, que no sé qué, y eso fue un desastre tremendo. Creo que en estos 22 años nunca habíamos vivido unas festividades paganas como esta, tan tranquila como esa época, porque el mundo se iba a acabar. Y mucha gente pensaba que no iba a llegar a diciembre, porque no iba a llegar a enero del 2000, porque ya el mundo se iba a acabar ese día. Y no fue así. Y ya pasaron 22 años. 22 años han pasado después de esa época. Y fíjese cómo ya vamos para 23 años. Y la vida sigue su curso. El mundo se sigue acabando, sí,
pero para el que se muere. Y como dice la Escritura, la gente seguirán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Siempre yo he tenido una visión clara de lo que son las cosas, y por eso es que hay que tener fundamento en la Escritura. Cuando usted tiene fundamento en la Escritura, usted no se deja mover por nada, ni por profeta, ni por sueño, ni por revelaciones, ni por nada de eso, porque usted tiene un fundamento en la Escritura, y esa es la que traza la vida del creyente, el fundamento en la Escritura. Entonces, pasado ya estos 22 años, señores, 22 años, recuerdo que todas las películas que veíamos en la década del 1900, ¿verdad? Todo era año 2010 y se presentaban robots y cosas. Año 2020. Y eso lo teníamos como que era algo muy distante, muy distante. Mire, ya vamos por 23 años después del 2000 y la gente sigue de igual, impío, siguiendo tras los vicios. Peor aún todavía, porque en estos 22 años como humano hemos, en vez de evolucionar, involucionado, y vemos cómo la humanidad, en vez de acercarse más al Eterno, lo que ha hecho es que se ha separado más. Y con este tsunami tecnológico que llegó precisamente a la entrada del año del siglo del 2000, ha sido algo obviamente positivo, pero negativo. Yo creo que ha sido más negativo que positivo. Porque antes los niños tenían vida. Teníamos vida de niños. Ahora tenemos adultos viviendo en cuerpo de niños. Porque es algo terrible lo que está pasando en esta sociedad. Y usted se preguntará, ¿qué puede reparar, qué traerá consigo el año 2023? Para aquellos que tenemos una vista fija, que tenemos ya nuestro estilo de vida, seguiremos haciendo lo mismo, estudiando la Torá, orando en bendición matutina, estudiando la Torá, viviendo el día a día, guardando cada día la cantidad de mandamientos que podamos guardar y seguir sirviendo al Eterno desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Eso no cambia, eso no varía. Nuestros proyectos, nuestro alcance está en la mano del Eterno. Porque hace muchos años nosotros hemos dicho que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando uno dice esas palabras, entonces uno está tranquilo, porque ya uno entiende que el que dirige el timón de nuestra barca es el Eterno. Por eso tenemos nuestro lema. Yuhei Bajei, nuestro capitán. La Torá, nuestra brújula. Yeshua, nuestro faro de luz. Y Jerusalén, nuestro destino. De modo que para nosotros no hay variación. Así seguirá nuestra vida hasta que el Eterno decida enviar por nosotros. Porque los tiempos cambian, pero la Torá no cambia. El hombre cambia, pero la Torá no cambia. Las generaciones cambian, pero la Torá no cambia. El mundo es circular, así es como es la Torá. De modo que
después de haber pasado todas estas festividades paganas, usted ve que no nos hizo falta nada, absolutamente nada, porque no tenemos nada que ver con Egipto. Y le damos gracias al Eterno, porque el Eterno nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Por eso, esa plegaria del Begui Manu, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kidishanu Begui Manu Lasman hazed. Bendito seas tú, Eterno, Elohim, soberano, Rey del universo, que nos ha santificado con tu mandamiento y nos ha permitido llegar hasta este momento. Nos ha ayudado a llegar hasta aquí, hasta este momento. Todo lo que queda de aquí para allá está en tus manos, porque nosotros somos tus hijos y nosotros nos dejamos dirigir por ti. Toda Rabá, Padre Eterno, por todas esas personas que nos han apoyado durante todo este año, con sus plegarias, con sus aportes, con todas las cosas, sus buenos deseos. Te agradezco por esa comunidad internacional, nuestros delegados, colaboradores, seguidores, comunidad local de Higüey, de la Romana, Mano Freddy, Yaniri, y todos los delegados en todas partes. Toda Rabá te damos, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Toda Rabá por Freddy, por Yané. Te agradezco, Abba Kadosh, y por toda esa audiencia bella que nos sigue cada día. Que tú recompense en gran manera todo lo que ellos hacen y seguirán haciendo. Todo este proyecto está en tus manos. Abba Kadosh, Toda Rabá, por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua. Amén, amén. Bien, pues seguimos adelante. Mañana a las 8 de la noche vamos a tener un programa interactivo. ¿En qué va a consistir ese programa? En que ya concluyendo el año, este año gregoriano, vamos a estar observando sus preguntas ahí en el chat, y entonces usted la hace, pone su nombre. Les recomiendo a todos los que utilizan el chat en la transmisión que ponga su nombre y luego ponga su pregunta. De igual manera, en el matutino, cuando usted tenga una petición, Shalom, mi nombre es fulano o fulana de tal, mi petición es tal cosa. Y mañana en la pregunta, pues, mi nombre es fulano de tal sitio, mi pregunta es tal y tal, y hace su pregunta. Y nosotros la vamos a ir contestando ahí conforme a como podamos. Ese programa interactivo será mañana 31. Así que ya usted lo sabe. Hoy vamos a concluir con esta parashá número 11, la parashá Vayigás. Vayigás significa y se acercó. Como usted puede ver ahí, la aliyá, la parashá Bereshit, capítulo 44, del 18 hasta el 47, 27. Y la aliyá usted la puede ver ahí. El maftir, la parte central de la parashá, dice: tú has salvado nuestras vidas. Así, si le place a mi amo, nosotros seremos los esclavos de Faraón. Yosef hizo ley para el país de Misrayim, válida hasta este día. Faraón habría de tener 20%, solamente la propiedad que pertenecía a los sacerdotes no pasó a ser de Faraón. Yisrael vivió en tierra de Misrayim 17 años y ellos adquirieron posesiones en ella y fueron productivos y sus números se multiplicaron grandemente. Ahí, como podemos ver, estamos mirando los días últimos
de la llegada de los hermanos de Yosef a Misrayim. Mire cómo la cosa le dio vuelta. El muchachito que habían vendido, como ya lo hemos repetido varias veces en el programa Bendición Matutina, en las reflexiones de la Jalilla Diaria, fíjese cómo la vida da vuelta. El jovencito despreciado por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, entonces salvó a sus hermanos, a su padre, y fue una bendición para ellos y los hizo ricos. Nosotros hemos repetido varias veces durante todas las parashá que se relacionan con Yosef, que la vida no se puede despreciar a nadie. Que aquel que tiene talento, aquel que tiene algún dote, aquel que tiene algún don, esa persona hay que apoyarlo en la medida de lo posible. Pero no se le puede tratar de coartar el sueño a nadie. Porque eso significaría que probablemente esa persona fracase. Porque fíjese que se ha dado la situación de que mucha gente tiene visión, pero está en medio de gente ciega. Le traspasa la visión al medio ambiente, pero resulta que ellos no tienen la misma capacidad y eso se muere. Pero la gran mayoría sigue adelante y progresa y triunfa. Y yo decía en esta semana que el mundo empresarial y la mayoría de las personas que han progresado vienen de situaciones de desprecio, donde nadie creía en ellos. Y tuvo entonces que emigrar de ahí, salir de ahí, para entonces iniciar nuevos caminos en otro lugar donde probablemente nadie lo conozca y que sí reconozcan el don, el talento, y entonces echa hacia adelante. La vida es irónica y la vida es sumamente compleja. Entonces sucede y viene a ser que de donde es originario esa persona, nunca lo apoyaron, nunca lo ayudaron, nunca ni siquiera lo motivaron con una palabra, específicamente su familia, y resulta que esa persona triunfó sin ayuda de sus allegados, de sus familiares. Vinieron extraños y le ayudaron. Y yo no sé si usted vio una publicación que yo hice en estos días, que lo puse en el estado, de lo irónico que es la vida, de lo que y de lo grande que es la amistad, donde dice que mucha gente que no son nada tuyo se convierten en más que un familiar tuyo y lloran contigo cuando tú estás triste, se ríen contigo cuando tú estás alegre, están contigo cuando tú estás enfermo, se alegran de tus logros, sufren de tus fracasos. Y esas personas, sin ser nada tuyo ni tener un vínculo sanguíneo contigo, entonces resulta y viene a ser que son tus verdaderos amigos y tu verdadera familia. Por eso yo tengo una frase que dice que familia no es aquel que comparte un vínculo sanguíneo contigo tan solamente. Porque hay sus raras excepciones en que hay familias que sí se apoyan. No son todas las familias que no se apoyan. Hay familias que sí se apoyan. Hay familias que sí se aman de verdad. Pero esa es la rareza en este mundo. Porque la verdad es que son muchos los casos en este mundo, en esta vida, de personas con capacidad, los cuales triunfan con las oposiciones de sus propios familiares. Y aquellos que no son familiares son los que verdaderamente han creído en ellos. Y resulta y viene a ser
que después que esa persona triunfa, entonces comienzan a aparecer los familiares. Porque yo decía que este mundo está lleno de gente que quiere cosechar donde no ha sembrado. Entonces, todo lo que la Escritura nos enseña, nos lo deja como para que nosotros podamos comprender que no se puede repetir. Usted sabe la cantidad de años que ha pasado después que Joseph sucedió eso. Y usted sabe la cantidad de gente que vive leyendo la Biblia todos los días. Y que inclusive se pone a hablar de Joseph y de los sueños de Joseph. Pero el mundo no cambia y la gente no cambia y la gente no aprende. Por eso yo le digo, la Torá no cambia, pero la gente cambia. Y para esa lección tan grande que nos da Joseph, la situación en muchas familias debería de haber cambiado. Ya las familias no deberían de comportarse de la forma en que se comportan. No se debería de repetir la escena, pero se sigue repitiendo. Porque el corazón del ser humano es olvidadizo. Y hay una cosa que se llama egoísmo que predomina más que las buenas intenciones. Pero para aquellos que aprenden y aquellos que tienen corazón, que son humanos y que tienen sensibilidad, todas estas grandes lecciones que hemos aprendido de Joseph le enseñan a que no se puede despreciar a nadie, que no se puede estancar el progreso de nadie, ni se le puede ser piedra de tropiezo a nadie, ni se puede tampoco menoscabar a nadie, porque el que menos usted cree, al que más usted desprecia, ese es el que probablemente en su vida, en un momento de su vida, lo salve de la muerte. Entonces el mundo no aprende, la gente no aprende, y por eso tenemos que seguir repitiendo todos los años la misma historia de Joseph y sus hermanos. Entonces mire aquí como ellos le dicen, tú has salvado nuestra vida. Así le parece a mi amo, nosotros seremos los esclavos de Faraón. Mire como ellos dicen ahora, nosotros seremos esclavos de Faraón. Se dieron cuenta que el soñador tenía razón. Y bueno, se arrepintieron, hicieron techubá, eso es lo importante, que hicieron techubá. Eso es importante, muy bien que hicieron techubá. Pero eso debió de ser como un poquito más fácil, pero así es la vida. Para concluir con esto, le quiero decir lo que ya hemos repetido. Al que usted no le pueda hacer un bien, no le haga un bien. Al que usted no le pueda apoyar, no lo apoye. Ahora, no sea piedra de tropiezo para el crecimiento de nadie. No sea roca de caída para nadie. Porque la vida es irónica y es muy probable que aquel al que tú has maltratado tanto sea el que te salve la vida. Esa es la ironía. Y esa es la enseñanza de ese maftir. Por otro lado, tenemos la Haftará, que habla de un evento que va a acontecer y que ya está aconteciendo, donde habla de Ezequiel y su visión de los huesos secos. Ya nosotros sabemos que Ezequiel es uno de los profetas contemporáneos, tanto de Isaías como de Jeremías. Y que lo que el profeta Ezequiel está mirando en la sombra profética es la restauración de Israel y de todas las cosas, como dice el capítulo 37, verso 15 del libro de Bereshit, del libro de Ezequiel, valga la redundancia. En el capítulo 15, en el verso 15, fíjense lo que dice la reunión. Mire lo que dice el capítulo 37, verso 15.
Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean un solo, y serán uno solo en tu mano. La Haftará habla tanto del Valle de los Huesos Secos, aunque no se aborda, porque solamente se está abordando de lo que es las dos casas de Israel, donde mucha gente está en contra de esto. Pero fíjese, si usted lee el capítulo 37, comenzando en el verso 22, dice, en el verso 21, y les dirá, así ha dicho el Eterno, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y lo haré una nación en la tierra, los montes de Israel, y un rey a todos en ello, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, por sus abominaciones, y con todas las rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las que pecaron. Y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, y guardarán por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, pacto perpetuo. ¿De qué está hablando esta Haftará? De lo que es la restauración de Israel y de todas las cosas. Todo nuestro ministerio se basa como objetivo central la restauración de Israel y de todas las cosas. Ese es nuestro objetivo, dentro del objetivo general, como ya lo hemos explicado varias veces. Porque sabemos que la parashá y la vida de Yosef nos dice que en la vida de Yahudá y en la vida de Yosef es donde circula toda la historia de Israel. Y entonces sabemos que los descendientes de Yosef, en este caso Efraín, que lideraron el reino del norte, se fueron al exilio porque cuando muere Salomón y asciende a su hijo Roboán, se dividió el reino y Jeroboán tomó a Samaria como capital del reino del norte. Y Judá se quedó entonces con la capital de Jerusalén, el reino del sur. En el 745, el imperio asirio invadió al reino del norte y se llevó cautivo a los hijos de Israel a Siria. Y esos hijos de Israel fueron esparcidos. Por eso, todo eso fue producto de la desobediencia y el pecado. Si usted busca la división del reino de Israel, cuando David vivió, él mantuvo el reino unido. Él mantuvo el reino unido, pero cuando asciende Salomón, la Escritura dice que Salomón se desvió de los caminos del Eterno y comenzó a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y entonces el Eterno dijo, no voy a dividir el reino en tu vida, sino que lo voy a dividir después
que tú te mueras. Entonces cuando asciende Roboán, el hijo de Salomón, sabemos que él se fue a pedirle opinión a sus jóvenes en vez de ir ante los ancianos. Y entonces ahí es donde se divide el reino. Si usted busca Primera de Reyes, capítulo 11, desde el verso 41 hasta el capítulo 12, verso 24, ahí habla específicamente de la división de este reino. La Escritura dice en el libro de Proverbios capítulo 14, verso 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y eso fue lo que pasó con el reino del norte. Entonces, hay que entender que estas lecciones que nos da la Haftará nos dice a nosotros que el Eterno, después de haber expulsado a Israel en el 745, luego en el 642, las dos tribus que quedaban en el sur, cuyo capital era Jerusalén, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Allá en Babilonia, el pueblo vivió prácticamente como esclavo hasta que Zorobabel manda un decreto de que los judíos regresen a su nación. Ahí es donde Nehemías reconstruye los muros y luego entonces Israel regresa. Pero cuando regresaron, vinieron entonces con un odio infundado. Pero las 10 tribus del norte nunca regresaron. Fueron esparcidas entre todas las naciones. Si usted busca la expansión de las tribus perdidas, usted se va a dar cuenta que hay cantidades de referencia y todas esas tribus fueron esparcidas en todas partes. Hay un estudio muy profundo que nosotros dimos tocante a eso, que usted puede ver ahí cómo habla acerca de la restauración, división y restauración. Y ahí hay hay un estudio muy detallado tocante a esto. Entonces, las tribus del norte nunca regresaron. Ese Efraín se dividió entre todas las naciones. Esos fueron divididos por todo, distribuidos por todo el Asia Menor, el Asia Mayor, por Europa. Hasta aquí llegaron esas tribus. Hasta Sefará, como dice el libro de Abdías 1:9, los desterrados de Sefará poseerá la tierra del Neguet. Pero cuando Israel viene, que se construye el segundo templo, Israel vino dividido. Allí es donde vienen las leyes rabínicas, ahí es donde viene el judaísmo en sí, con su estructura basada en la tradición de los ancianos. Y luego vienen con la Gemara, el Talmud, la época talmúdica, etcétera, etcétera. Y entonces donde Israel se establece en su actual tierra, pero ya con un corazón dividido. Allí vemos que los samaritanos despreciaban a los judíos y los judíos a los samaritanos. Y como yo le decía, me parece que antes de ayer, antes de que Tito destruyera el templo en el año 70, ya el templo estaba destruido porque los judíos estaban divididos. Y luego que se destruye el segundo templo en el año 70, pues ya usted sabe todo lo que pasó. Israel se fue de nuevo al exilio. De nuevo se fue Israel al exilio. Hasta en el 1948, cuando el sionismo, dirigido por Ben Gurión y por otros más, entonces hacen retornar a los judíos a su patria. Pero ya el pueblo llegó dividido y sigue dividido. Que aunque aparentemente la comunidad ortodoxa es una, pero no es así. Siempre hay diversidades de criterios y cosas. Pero el tema es que al Efraín lo rechazaron. Porque Efraín, según ellos, se fue a las naciones. Pero nosotros sabemos que hay 12 tribus. Y que la misión de los Shaliá era ir tras esas tribus.
Aún el mismo Mashiach dijo en el libro de Mateo capítulo 12, 24, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas esparcidas de la casa de Israel. Por eso es que Rashaúl, a quien fue encomendado, fue a buscar esas ovejas perdidas de esa casa de Israel. De modo que el trabajo continúa y es lo que el Eterno viene haciendo. Eso es parte de nuestra visión y de nuestra misión. Y hasta el sol de hoy, el Eterno sigue llamando a su Efraín perdido, donde va a venir un tiempo en que no va a tener necesidad de que nadie le hable de la Torá a Efraín, porque el mismo Eterno va a traer a sus hijos. En esa época no habrá necesidad de maestros que enseñen según su criterio. Ya no va a existir ese dime y direte que hay hoy en día, donde no hay una verdadera unidad, porque actualmente las condiciones que estamos viviendo no nos permiten que vivamos una vida unida. ¿Por qué? Por la diversidad de opiniones y de criterios y de tantas cosas que la gente se ha inventado. Pero la idea del Eterno es que Israel regrese y regrese sano, que Efraín regrese y regrese sano. Lo bueno sería que cuando Efraín viene a Yahudá, Yahudá lo espere con sus brazos abiertos. Pero Yahudá no hace eso. Yahudá le ha tirado todo el tiempo la puerta en la cara a Efraín. Entonces Yosef es la espina dorsal de Efraín. Y Yahudá es la espina dorsal de lo que es el pueblo actual de Israel. Entonces, todas estas cosas tienen que suceder. Y hace tiempo que esa profecía de Ezequiel que habla la Haftará dice que hay un pueblo que estaba entre los muertos que se está levantando. Y ese pueblo que estaba cadavérico, que no viene del gueto, viene de un gueto religioso, viene de un gueto espiritual. Nuestros hermanos judíos sufrieron en los guetos. Pero Efraín viene de guetos espirituales. Viene de guetos religiosos. Viene de guetos de la manipulación. Y hoy viene a buscar la Torá. Y los ortodoxos saben que eso se tiene que cumplir. Porque para que venga Mashiach, eso se tiene que cumplir. Y se está cumpliendo. Y en el momento que el Eterno lo determine, Él va a enviar a Mashiach a recoger a sus esparcidos. Y lo va a juntar en uno, como un solo redil, como dice Ezequiel 37 del 15 al 28. Lo va a juntar como un solo pueblo. Y el linaje de David lo va a pastorear. ¿Quién es que usted cree? Yeshua ben David. Ese será el Cohen, el que lo dirigirá. ¿Por qué? Porque ese es el cumplimiento que la Escritura dice. Entonces, lo que nosotros estamos experimentando en este tiempo es una pequeña fracción de lo que el Eterno va a hacer en los próximos años. Quizás muchos de nosotros tengamos que irnos al descanso y probablemente no veamos completamente el regreso de Efraín en toda su dimensión, porque según el calendario hebreo faltan todavía 218 años, 217 años, y yo lo dudo que muchos de nosotros duremos, después de la edad que tenemos, duremos más años. Antes del 2100, todos los que nacimos en el 1900 ya vamos a morir. Porque ninguno de nosotros va a durar 120 ni 130, no. Y eso es un proceso normal. Pero mientras nosotros estemos en la faz de la tierra, tenemos que seguir haciendo tefilá, estudiando la Torá, perseverando día tras día y guardando la cantidad de mandamientos que podamos diario.
porque esa es la vida. Y agradeciéndole día tras día a nuestro Padre. Por eso es que yo le quiero decir una cosa. ¿Y qué le quiero decir? Que el Valle de los Huesos Secos todavía falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Que Efraín venga. Quizás ya los huesos están unidos. Quizás ya el cuerpo tiene tendón. Quizás ya el cuerpo está armado por completo. Pero todavía le falta el soplo de vida. Todavía le falta el soplo de vida. Todavía el Eterno tiene que soplar para que muchos salgan de sus escondidos y vengan a la Torá y entiendan que ellos son parte de este cumplimiento profético. Todavía mucha gente tiene que hacer pacto con la Torá y salir del paganismo. Todavía hay mucha gente perdido en el paganismo y el Eterno tiene que tratar con ellos. Todavía hay muchas cosas que hay que corregir. Hay que corregir en las creencias. Hay que corregir en la forma de adoración. Hay que corregir en la forma de consagración. Hay que corregir en el criterio de unidad. Efraín todavía es un muerto. Todavía es un muerto. Todavía el Eterno no ha soplado. Lo que estamos es alineándonos. Todavía falta unidad de criterio. Todavía hay gente que tiene que regresar de verdad a sus raíces. Todavía hay gente que tiene que alinearse, que están desalineados totalmente. Están más locos que la brújula del capitán Jack Sparrow. Sí, perdónenme que se lo diga, pero es así. Hasta esta altura de juego todavía hay gente que no se define qué es lo que es. Si es Efraín en las naciones o si es Esaú. Todavía hay gente que no sabe discernir entre lo que es ser un verdadero estudiante de la Torá o un estudiante de Kabbalah. Todavía hay gente que no se define. Todavía hay personas lidiando en su pensamiento de que, y es verdad que el Eterno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todavía hay gente lidiando con eso. Todavía hay gente diciendo que Yeshua y Elohim son lo mismo. Y que Elohim es Yeshua y Yeshua es Elohim. Todavía hay gente creyendo en eso. Todavía hay gente que duda de haber salido del cristianismo. Todavía hay gente que dice, no, pero es que yo no soy judío. Yo no soy, yo lo que soy es gentil. Yo no nací en Israel. Todavía hay gente dudando. Todavía hay gente que dice, pero ¿y entonces cómo es? Porque yo soy cristiano. Todavía hay gente dudando. Todavía hay gente que está muerto ahí, que tiene sus tendones. Mire, en otra palabra, hay gente que está en coma. Hay creyentes que supuestamente salieron del cristianismo y están en coma. Están ahí, pero están en un letargo. No han despertado todavía. Y tienen vida, a lo mejor están respirando, pero todavía están desalineados. Señores, tienen que alinearse. Muchos se han ido para allá, para el judaísmo, y han denegado de Yeshua, y otros se han ido tan para allá del cristianismo que ni son una cosa ni son la otra. Y usted me pregunta, ¿y usted qué es? Yo soy israelita, perteneciente a la tribu esparcida de la casa de Israel que ha regresado a casa. Dejé de ser gentil hace tiempo, no celebro fiestas paganas, he salido de Roma y su falsa teología del reemplazo, no me llamo ser cristiano, no soy cristiano, no me considero cristiano porque un cristiano es un pagano. ¿Qué yo soy? Yo soy israelita en las naciones, descendiente de esas tribus perdidas de la casa de Israel, descendiente de esas ovejas perdidas, como dijo Yeshua. Estudio la Torá, guardamos Shabbat, celebramos la fiesta. Ahí está nuestra identidad. Pero todavía hay gente que no sabe lo que es. Y no sabe lo que es y no sabe cómo entrar todavía. Hay gente que está revestido
de plástico, tienen el plástico del cristianismo todavía y no quieren salir de ahí. Todavía, mire, falta algo. Le estoy diciendo que todavía falta algo. Eso es lo que Ezequiel dice. El valle de los huesos secos todavía falta algo. Yo te preguntaría a ti, ¿qué es lo que a ti te falta? ¿Qué es lo que te falta a ti para tú poder comprender de que ya tú no perteneces a Roma, de que ya tú no perteneces al cristianismo, de que tú ya no eres un gentil, de que mientras te siga llamando gentil, tú no vas a entrar en el Olán Abá? Mientras siga diciendo que tú eres gentil, tú no vas a pertenecer nunca a Israel. Entonces, todavía falta algo, tiene que despertar, despierta de ese letargo espiritual, hermano, hermana, que me esté escuchando en esta noche, en este día, en esta hora. Despierta, wake up. Si vas a regresar a casa, ven de una vez. Si vas a salir de Egipto, sal de Egipto ya. Y ven a casa. Eso es lo que el Eterno dice. Ven. Hueso seco, ven. Años y años en una religión, brincando, pataleando, aullando como los lobos. Voceando, aullando. Tú no eres lobo, tú eres oveja. Tú eres una de las ovejas perdidas. Sal de ese circo, sal de ese pataleo y ven a estudiar la Torá. Sal de esa emoción mal configurada. Sal de ese sensacionalismo religioso. Sal de ese engaño, de esa falsedad, de esa idolatría. Sal de ahí y vuelve a la Torá. Tú que eres Efraín. Uno de los grandes propósitos que tú tienes que proponerte en este 2023 gregoriano es que tú conozcas la esencia de tus raíces. Ese es el propósito del Eterno. Eso es lo que el Eterno quiere. Está llamándote, Efraín. Efraín, ven. Sal de Roma, sal de Grecia. Sal de tantos lugares. Sal, despierta de ese letargo. Despierta. Despierta de ese letargo espiritual. Y ven a casa, hijo. Ven, que tu padre te espera. Solamente déjate dirigir. Tefilá, oración. Tevilá, inversión, ayuno, estudio de Torá. Ven. Ven a casa, que tu padre te espera. Falta algo, te falta algo todavía. Y ese algo que te falta lo vas a encontrar cuando tú te alinees, porque tú estás desalineado. Entonces, ya para concluir, señores, ya para concluir, en esta parashá, como dice Bereshit 45:12, he aquí que los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Binyamin ven que es mi boca la que habla con ustedes. Cuando Yosef le reveló a los hermanos su verdadera identidad, lo hizo en Lashon HaKodesh, tal como está escrito: ven que es mi boca la que habla. Enseñaron los sabios que el hecho de que Yosef hablara con sus hermanos en Lashon HaKodesh indica que esa era la lengua que se hablaba en la casa de su padre. ¿Y cuál era esa lengua? ¿Cuál era esa lengua? El hebreo. No era el griego, no era el alemán, no era el inglés, no era el yiddi, no era el romano, que el italiano, no era el castellano, no, era el Lashon HaKodesh. Dice la escritura que en aquellos días daré a los pueblos pureza de labio y todos me servirán en común acuerdo. Mucha gente dice, entonces para yo hablar hebreo, para yo salvarme tengo que hablar hebreo. No, usted lo que necesita es llamar al Eterno en su nombre, en su verdadero idioma, y llamar y restaurar
las cosas que tenga que restaurar, que son del idioma propio hebreo. Entonces, Yosef le estaba diciendo a los hermanos que no solo hablaba la Lashon HaKodesh, sino que todo su hablar y toda su conducta eran sagrados, que la sabiduría no estaba oculta solamente en el idioma, sino en su misma esencia. Porque no importa que usted sepa hebreo. Hay mucha gente por ahí hablando que están estudiando hebreo. Que yo estudio hebreo y que yo estudio hebreo. Necesariamente estudiar hebreo no te dice a ti que tú vas a poder entender la Torá. Porque el hebreo, la Torá tiene un idioma y que es el idioma hebreo, pero hay un hebreo escritural y un hebreo como idioma. Aquí no se trata, es bueno estudiar hebreo y felicidades a todo el que esté estudiando hebreo. De hecho, el canal nuestro sale una mujer hablando ahí, invitando a la gente a entrar al instituto de idioma. Eso, ellos se han convertido como en auspiciadores de este ministerio. Porque desde que usted entra a un video mío, el principal video que le sale ahí es una mujer que dice, quiero invitarte a que regreses a tus raíces a través del idioma hebreo. El idioma hebreo es bueno estudiarlo, pero es mucho mejor si usted lo estudia desde el corazón, basado en el estudio de la Torá. La sabiduría estaba oculta solamente en el idioma, no solamente en el idioma, sino en la misma esencia, porque todos pueden aprender la Lashon HaKodesh y hablarlo. Y vemos que todas las palabras de Yosef eran sagradas, porque a pesar de haber pasado tantos años en tierra extraña, seguía dedicándose a la Torá y de su padre Jacob, y este había estudiado en la yeshiva de Shen. Entonces, las enseñanzas que recibió Yosef de Jacob fueron únicas. Por eso fue que cuando el faraón le dijeron, oye, ahí vienen los hermanos de José, se puso contento porque dijo, wow, si vienen 11 José más, nos hicimos ricos aquí en Egipto. ¿Por qué fue que el faraón hizo así y se frotó la mano? Porque él sabía el comportamiento de Yosef. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiesen mandado a Rubén adelante o hubiesen mandado a Shimón? ¿Usted cree que iba a ser el mismo comportamiento? No, no iba a ser el mismo comportamiento. Entonces, el que estudia la Torá debe de dar un reflejo de esa esencia que le hace ver que es una persona diferente, ¿verdad? En el libro de Teilín 119:97, el rey dice, cuánto amé tu Torá, todo el día hablo de ella. ¿Cómo es posible que David, siendo el rey, pudiera afirmar que todo el día hablaba solamente de la Torá? Porque siendo el rey debía dedicarse a los asuntos de Estado y una gran parte de las palabras pronunciadas debían necesariamente referirse a los temas propios de su dirección y gobierno. Y podemos explicar de acuerdo a esto con las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron que se puede aprender incluso de la conversación cotidiana de un talmid. Por lo tanto, incluso en las conversaciones cotidianas del rey David relativo al reinado, se encontraban entrelazadas las palabras de la Torá. Porque ¿de qué vamos a hablar nosotros? Usted no ve de qué está lleno el lenguaje del mundo, de malas palabras, de doble sentido. Y por eso era que David decía que, y hablo de tu palabra todos los días, porque todo lo que hablaba David estaba relacionado a la Torá. Obviamente nosotros vivimos en un mundo que está de espalda a la Torá, y para todos nosotros no vamos a tener que citar un versículo de la Torá, porque hay cosas que son obvias. Pero en nuestro conversar, aún nosotros, en todo lo que estemos haciendo, sin importar el lugar en donde estemos, tenemos que pensar como si estuviésemos con la Torá misma. Todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida tiene que estar relacionado a la Torá. Por eso David decía que yo medito la Torá todo el día. Para reforzar lo dicho, podemos recordar que a pesar de que David era el rey,
los miembros del Sanedrín no se separaron de él como se separaron de Mordejai cuando le fue asignado el consejero del rey. Cuando Loab era presidente del Sanedrín, David, que era el más sabio de todos, les enseñaba Torá. Y en la explicación de la Mishnah del Rambán se afirma que era más grande que los 70 sabios. Se entiende, por lo tanto, que todas sus palabras hayan sido siempre las palabras de la Torá. Las palabras de Yosef, ven que es mi boca la que habla, no se referían tan solamente a la palabra que hablaba de la Lashon HaKodesh, sino que el tema de su conversación siempre era en torno a la Sagrada Torá. Y por eso debían aceptarlo nuevamente, porque nunca se había separado de la tradición de la casa de su padre, a pesar de estar sumergido en la impureza de la tierra de Egipto. Las impurezas de Egipto no contaminaron a Yosef. Lo mismo pasa como nosotros. Nosotros somos como el pez. Estamos en medio del mar, pero cuando nos sacan de ahí, si quieren comernos, tienen que echarnos sal, porque nosotros no nos contaminamos. Entonces, ciertamente es así. Nuestra vida cotidiana debe de estar regida, que nuestras palabras estén regidas por los lineamientos de la Torá, que todo lo que nosotros hablemos esté sazonado con las palabras de la Torá, que nuestro comportamiento sea un comportamiento intachable, porque nosotros somos personas que estudian Torá y guardan Torá dentro de nuestra imperfección, porque perfectos no somos. Eso claro que nosotros lo sabemos, que no somos perfectos. Pero mire, si la Escritura dice que David meditaba en su palabra todos los días, es porque él hacía eso. En medio de un mundo en el que nosotros estamos viviendo con un lenguaje vulgar, y dicho sea de paso, lo vulgar es que vende. Lo vulgar es que vende. Estamos en una sociedad tan corrompida que la vulgaridad es que vende. Para muestra un botón. Usted no ve todas las palabras basura que dicen esos cantantes por ahí. Toda esa basura. Eso es lo que el mundo aplaude. Y mientras más plebe es la canción, más Grammy gana. Porque para ellos eso es un desahogo. Y eso no es raro, porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, definitivamente, señores, nosotros tenemos que mostrar la diferencia en este mundo lleno de perversidad. Y que nuestras palabras broten lo que está dentro de nuestro corazón. Y si en nuestro corazón lo que está en la Torá, pues definitivamente entonces nosotros tenemos que siempre brotar agua limpia. Tan simple como es. De modo que esta parashá concluye muy bien. Una reconciliación total de los hermanos de Yosef. Ellos le aceptaron como hermano, lo reconocieron como hermano, él los perdonó, se abrazaron, lloraron, gimieron. Y así debe de ser la reconciliación entre hermanos. Que todo rencor desaparezca, que desaparezca absolutamente todo lo que impide que haya una verdadera unidad en la familia, que haya un verdadero perdón, que no haya rencor, que no importa lo que me hicieron, eso hay que olvidarlo. Y aunque no se olvide, porque nunca uno olvida, pero se perdone, que es lo principal. Eso es lo que cuenta. Quisiera que el Efraín que está en las naciones, entienda la importancia de la unión de criterio y que podamos estar unidos verdaderamente, no en palabra, no. No en palabra, no. No en palabrita, no. Y hacer una actividad y que, vamos, una actividad de unido. Todo eso no se corresponde con la realidad que está viviendo el mundo. Que nosotros tengamos un corazón sano,
Que aquellos que nos hicieron mal, perdónelo, ya, sáquelo de ahí, libérese. Porque todavía, al Valle de los Huesos Secos, todavía falta algo. Y lo que falta es que la gente se alinee y que la gente entienda de que el Eterno vino a buscar a sus ovejas perdidas, no a sus lobos. Así es que mañana vamos a seguir hablando más de esto. Tengan una feliz noche, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y nos veremos mañana con lo que es el servicio que damos en la mañana, y en la noche vamos a tener este interactivo. Amén. Laila To, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Nos veremos en lo adelante. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom del Kol Israel. Shabbat Shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila To.